Ok, buenas noches. En esta clase vamos a ver lo que es la clasificación de los triángulos. Entonces tenemos que conocer que aquí en estas imágenes, dice, en las imágenes se puede observar que en la estructura del puente y en los veleros hay forma de triángulos. Aquí podemos ver, miren, aquí están hay algunos triángulos, sí, bastantes triángulos. Y aquí también en los veleros hay bastantes triángulos, ¿ya? Entonces, la clasificación de los triángulos dice que aquí el puente hay bastantes formas de triángulos. Aquí vemos los triángulos y acá también en los veleros. Aquí hay formas de triángulos, ¿sí? 3 triángulos en esta imagen. Entonces recordamos que un triángulo, ¿sí? Un triángulo está compuesto de algunos elementos, ¿sí? Que son los ángulos A, B y C, A, B y C, y los lados con letras pequeñas A, B y C. Entonces tenemos que un triángulo se compone de diferentes elementos. En total son 6. 3 ángulos que se escriben con letra mayúscula y 3 lados. Clasificación. Aquí dice que, que los triángulos se pueden clasificar de acuerdo a sus lados y a sus ángulos, ¿sí? Aquí como podemos ver, aquí está un triángulo, ¿sí? Que se clasifica por sus ángulos y por sus lados, ¿sí? Entonces aquí están. Por sus lados se clasifican en 3, que es equilátero, isósceles y escaleno. Y por sus ángulos tenemos al rectángulo, acutángulo y obtusángulo. Si ustedes pueden darse cuenta que cuando dice por sus lados, todos terminan en la palabra ángulo, ¿sí? Mientras que por sus lados no. Entonces, por sus lados tenemos 3, equilátero, isósceles, escaleno. Y por sus ángulos tenemos rectángulo, acutángulo, obtusángulo. Entonces, vamos a ver este aquí. Por sus lados tenemos el triángulo equilátero, ¿sí? Equilátero. ¿Por qué se llama equilátero? Porque todos tienen, perdón, todos tienen, ¿sí? Los mismos ángulos, ¿no? ¿Sí? Todos tienen el mismo tamaño. Ustedes pueden ver del mismo tamaño. Isósceles, aquí pueden ver que no todos tienen el mismo tamaño, ¿sí? Y es pequeño y este aquí sí. Son dos igualitos, ¿ya? Este aquí, por ejemplo, es más largo y este aquí sí son igualitos. Son dos. Aquí, por ejemplo, este es más largo y estos dos son igualitos, ¿sí? ¿Ya? Ese es el isósceles. Y el escaleno, que quiere decir que ninguno de estos lados que están aquí, ni el de aquí, ni el de acá, ni el de acá, son iguales. Tienen diferentes grados, ¿sí? Aquí tampoco son igualitos, ¿sí? Y aquí tampoco. No son del mismo tamaño, ¿no? ¿Ya? Entonces, revisemos de nuevo. Por sus lados tenemos equiláteros, quiere decir que todos son de tamaño, ¿sí? El isósceles, solo dos nomás son iguales, son solo dos.
En el equilátero son 3, todos son igualitos. En el isósceles solamente son 2. 2 iguales, uno desigual. 2 iguales, uno desigual. En el escaleno todos son de diferente tamaño, ¿sí? Todos de aquí. Este con este mide diferente, este también mide diferente. Este tiene una diferente medida, este aquí también una diferente medida y este aquí también otra diferente medida. Entonces, vamos a ver por sus ángulos. Por sus ángulos tenemos que el rectángulo. ¿Qué es rectángulo? Sí, el rectángulo es cuando tiene una medida de, sí, de 90 grados. ¿Sí? 90 grados. Ese es el rectángulo. Aquí tiene, ¿cuándo es 90 grados? Cuando tiene una medida, cuando es recto, ¿sí? Aquí está el ángulo y aquí está un ángulo recto. Aquí también está un ángulo recto, miren, de 90 grados. ¿Ya? Este es el rectángulo. El acutángulo, ¿ya? Este no, es diferente. Esto quiere decir que tanto todos, ¿sí? Todos los ángulos que están aquí, ángulo B, ángulo C y el ángulo A, son menores de 90 grados, ¿sí? Aquí podemos ver que no hay 90 grados, ¿ya? Aquí tampoco no hay 90 grados, hay menos de 90 grados. Aquí también hay menos de 90 grados en cada uno de estos. Y el octusángulo, ¿sí? Es cuando hay mayor a 90 grados, ¿sí? Cuando uno de estos es mayor a 90 grados, ¿sí? Ya, ese es el octusángulo. Entonces, recordamos que por sus ángulos tenemos el rectángulo porque tiene una medida de 90 grados. El acutángulo porque tiene todos los lados menos de 90 grados. Y el octusángulo, ¿sí? Porque el ángulo es mayor a 90 grados, ¿sí? Aquí hay un ángulo mayor a 90 grados aquí. En este de aquí, en el A. ¿Ya? Entonces, recordamos que los triángulos se clasifican en por sus lados y por sus ángulos. Por sus lados, equilátero, isósceles, escalenos, equilátero, que todos son igualitos. E isósceles son dos iguales, uno no. Dos iguales, uno no. El escaleno, todos son de diferente medida, ¿sí? Todos miden diferente. No hay ninguno que sean iguales. Y por sus ángulos tenemos que el rectángulo, ¿sí? Porque tiene una medida de 90 grados, es un ángulo recto. El acutángulo, que todos, tanto el A, el B y el C, todos los ángulos A, B y C son menores a 90 grados. Y el octusángulo, que en el ángulo A es mayor a 90 grados. ¿Ya? Voy a explicarle esto de los mayores a 90 grados para que esté más comprendido. A ver, aquí. Vamos a coger este de aquí. Listo. Dice que este de aquí es un rectángulo. ¿Por qué?
Porque el rectángulo tiene en uno de sus lados, ¿sí? Aquí, por ejemplo, tiene en el lado B, ¿sí? Un ángulo de 90 grados. ¿Qué es un ángulo de 90 grados? Un ángulo de 90 grados es cuando ustedes tienen una recta, ¿ya? Cuando tienen dos rectas, entonces cuando hay dos rectas, en la unión de las dos rectas se forma un ángulo, ¿ya? Un ángulo. Un ángulo que se le dice ángulo recto, esto de aquí, ¿sí? ¿Ya? Este ángulo, siempre el ángulo recto mide 90 grados. El ángulo recto mide 90 grados. Ustedes pueden ver, miren que aquí está el ángulo recto, ¿sí ven? Aquí está. Y aquí está el ángulo. Este ángulo mide 90 grados. ¿Cuál es el ángulo recto aquí? Este de aquí no es, sí, porque tiene que ser casi una especie de L, ¿ya? Aquí está la L, aquí encontramos esta L, ¿sí? Desde aquí, ya, aquí está el ángulo recto, que es este, ¿sí? Ya. Por eso se llama rectángulo, porque aquí se encuentra el ángulo recto. El ángulo recto es este, ¿no? Que mide 90 grados, ¿ya? Ese es el rectángulo. Y aquí tenemos al acutángulo. ¿Qué quiere decir? Que todos estos dice que miden menores a 90 grados. Eso quiere decir que si este, este es un ángulo recto, ¿sí? Este ángulo de aquí mide 90 grados. 90 grados. El acutángulo dice que todos estos ángulos que se encuentran aquí, todos estos ángulos que están aquí, son menores a 90 grados. ¿Sí? ¿Por qué? Cojamos este de aquí, ¿sí? Este y este. Este y este, que está unido por una vértice. Entonces, este ángulo de aquí, si ven, es este y este. Es este de aquí, ¿sí? Este ángulo de aquí mide menos de 90 grados. ¿Por qué? Porque para que sea 90 grados tiene que esta línea de aquí ir por aquí, ¿sí? Recto, como una L, ¿sí? Entonces, si esta línea se ubica hasta acá, ahí forma un ángulo recto, que sería de 90 grados. Pero ustedes ven que esta línea no está recta, sino está más, más hacia abajo, ¿no es cierto? Y si está más hacia abajo, quiere decir que el ángulo que está aquí es menor a 90 grados. Por eso que se llama acutángulo, porque todos los lados que están aquí son menores a 90 grados, tanto este de aquí como el de acá. ¿Sí? Ahorita yo me basé al de aquí, ¿sí? Que este es este. ¿Sí? Y el octusángulo, que es este, ¿no? Ya.
Ya, es este, ¿sí? Este mide más de 90 grados, ¿sí? ¿Por qué? Porque este de aquí lo ponemos más o menos de esta manera, ¿sí? Girándole, ubicándole de una mejor forma, vemos que para que sean de 90 grados tiene que esta línea de aquí ubicarse aquí. Ahí sería 90 grados, ¿no es cierto? Como una L. Menos de 90 grados sería por acá. Pero esta línea que está aquí, sí, pasa de los 90 grados, ¿sí? Ya, porque hasta aquí es 90 grados. Pero esta línea no está aquí, sino incluso se abre más. Sí, se abre más hacia acá. Entonces quiere decir que este ángulo que está aquí es mayor a 90 grados. ¿Ya? Por eso dice obtusángulo. ¿Cuál es aquí? ¿Cuál es el que tiene mayor a 90 grados? Este no, este tampoco, el ángulo C no, ni el ángulo B, sino el ángulo A. Sí, aquí está. Obviamente es bien abierto, ¿sí ven? Aquí, ¿cuál es el que está más abierto? Este de aquí no es, este de aquí no es, sino este. Ya, está bien abierto. Tiene mayor a 90 grados. Por eso se llama obtusángulo, ¿sí? Entonces tendrán cuenta en esto, ¿sí? Rectángulo, 90 grados, se parece a una L. Puede ser así o puede ser, ¿sí? Rectángulo. El acutángulo, que son menores a 90 grados. Aquí está, este es este, y ahí los cogí. Este de aquí, ¿no? Este ángulo de aquí, el ángulo C, lo comparé y mide menos de 90 grados, ¿sí? Y el octosángulo, comparándose con el ángulo A, mide más de 90 grados. Entonces, como actividad, les dejo este de aquí. Esto van a hacer ustedes, ¿sí? Actividad. Por las características de los triángulos y los dibujos según corresponda. El equilátero, ¿sí? Equilátero, ya les expliqué que el equilátero es el que tiene todos los lados iguales, ¿sí? Son del mismo tamaño. Y los dibujos. Aquí tienen que dibujar el equilátero. Aquí el isósceles. Y ubican por qué se llama isósceles, que ya les dije. Aquí dibujan el escaleno, triángulo escaleno. Y también pongan por qué se llama escaleno, ¿sí? El rectángulo, dibujan el rectángulo. ¿Y por qué se llama rectángulo? Porque mide 90 grados, ¿sí? El acutángulo, así mismo dibujan el acutángulo. ¿Y por qué se llama acutángulo? Y es lo mismo, dibujan el octusángulo. ¿Y por qué se llama octusángulo? Esta es la actividad de hoy, ¿sí? Dibujan el equilátero. ¿Por qué se llama equilátero? Dibujan el isósceles. ¿Por qué se llama el isósceles? Dibujan el escaleno. ¿Por qué también? El rectángulo también. ¿Por qué? Acutángulo lo dibujan. Y el octusángulo también dibujan. Listo. Esto lo envían. Toman una foto, ponen su nombre, el curso y me envían a mi WhatsApp personal. Gracias.